Muy buenas tardes, estamos en Sin Secreto, programa que se emite por Conclusión TV. Sin Secreto es un programa que nace con el objetivo de aportar un grano de arena socialmente para poder mitigar lo que es la violencia de género, en realidad todo tipo de violencia. Hoy quien me acompaña, como todos nuestros programas, Brenda Márquez Espíndola. Buenas tardes. Buenas tardes, Hugo. Buenas tardes a todos. Quienes son nuestros invitados es la doctora en leyes Moira Curi, desde Santiago del Estero, madre protectora, por ende familiar de víctimas de abuso sexual infantil e integrante de la ONG Abrazando Infancias. La doctora en leyes Carolina Vargas, desde Santiago del Estero, integrante de la ONG Abrazando Infancias, ambos pertenecientes a la presidencia de esta ONG. Y el juez de garantía Claudio Masucchi, desde la provincia de Córdoba, persona comprometida y solidaria en la causa, a quien conozco y doy fe que es así. Muy buenas tardes a ambos. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, muy buenas tardes. Hoy vamos a hablar de un tema que es complejo, que es difícil, que lamentablemente está incrementándose día a día en esta sociedad, y que la pandemia lamentablemente, en vez de ayudar, nos está complicando, porque según estadísticas no oficiales estaríamos hablando de un incremento de un 40% en lo que serían los abusos sexuales infantiles. ¿Es así? Bueno, ante todo, un gran saludo a ustedes y gracias por el compromiso a tratar estas temáticas. Sí, en lo que fue pandemia, seguramente van a estar los datos en algún tiempo, pero sí se ha incrementado un alto número, tanto las violencias de género como los abusos sexuales en la infancia. Datos alarmantes y tantos otros, obviamente, que seguramente van a quedar en lo que se llama la cifra negra de que no se denuncian. Seguramente es un flagelo que lamentablemente va a pegar fuerte, digo, en las infancias sobre todo. Perfecto. Ahora vamos a hablar sobre un tema que creo que en realidad nos puede llegar a sorprender, porque como parte de una sociedad no logramos entender. Brendy, ¿querés hacer la presentación del caso? Sí. A un día de comenzar el juicio por Jessica Dumont, el fiscal Marancino, se inhibió y se suspendió el inicio del proceso. Luego de 12 años de demoras, este jueves iniciaba el juicio por Jessica Dumont bajo la carátula de abuso sexual agravado por el vínculo contra Marcelo Roberto Dumont, padre de la joven. Jessica tenía 17 años cuando se suicidó el 12 de julio de 2009 y le habría confesado al menos a 3 personas que su padre abusaba de ella, ¿no? Aquí, Moira, donde te vamos a pedir si nos podés ampliar un poquito el caso. Sí, Hugo. Yo durante los años que han transcurrido desde que estoy, digamos, en todo lo que tiene que ver con abuso sexual, conocí a la madre de Jessica, Celine Foisac, y a su abuela, Andrea Altieri, quienes jamás bajaron los brazos desde que sucedió este hecho trágico que es el suicidio de Jessica Dumont. Resulta que la joven había concurrido a una fiesta en una casa de una compañera, de una amiga, y el padre ingresó, o sea, cometió varios delitos. Ingresó a la vivienda, o sea, violación de domicilio, porque a las patadas, abriendo la puerta, sacando a la Jessica, la hicieron detener, la hicieron revisar ginecológicamente, una menor sin orden judicial, con lo cual ha habido una infracción a las leyes desde donde lo mires, los policías y demás. Todos delitos que se han denunciado oportunamente y hoy consideran que están prescriptos. También estaba caratulada la causa como abuso sexual simple, agravado por el vínculo, pero instigación al suicidio. Resulta que en los requisitorios fiscal
cuando se pide la elevación a juicio, el fiscal considera que no estaba acreditada la instigación al suicidio cuando hay millones de testigos de que la joven, antes de suicidarse, por ejemplo, dejó una carta, hizo una llamada telefónica, mensajes de texto a sus amigas diciéndole que con lo que el padre le había hecho ella no sabía si se iba a pegar un tiro o se iba a tirar por el balcón. Lo más grave, o sea, en realidad aquí no hay un termómetro ni nada, pero lo que me llama poderosamente la atención que hoy tomo conocimiento de que mañana empezaba el juicio oral y justo, casualidad, el fiscal se aparta de la causa diciendo que lo conoce al padre. O sea, un día antes que empiece el juicio. Y después de 12 años que sucedió el hecho. Exactamente. Y constantemente la justicia de Tucumán, más precisamente la fiscalía, según lo que me comentó su madre y me mostró el expediente, el legajo, fueron los fiscales los que fueron poniendo palos en la rueda, como vulgarmente se dice, y este caso es de una magnitud, de una violencia institucional que no tiene precedentes, sinceramente. Vamos a aclarar que el caso sucedió en Tucumán, ¿no? En Tucumán. Y teóricamente mañana empezó el juicio oral y hoy se aparta el fiscal. Es una aberración, es una cosa, ya es burla. A mi entender, eso es una burla. Terrorífico. Ahora entrando un poquito a la matriz de lo que sería el abuso sexual infantil, y esto es para el doctor Claudio Masucchi. ¿Cuándo se configura un abuso sexual? Hablando desde lo jurídico. Bien, el Código Penal establece en el capítulo correspondiente distintas clases de abuso sexual. Todos penados por la ley. Tenemos abusos sexuales simples que se llaman, que son los que no hay acceso carnal, y después los distintos otros artículos que la verdad que son muy específicos en cuanto a las conductas delictivas. Yo siempre que hablo de los abusos sexuales tenemos que tener en cuenta no tan solo lo que dice el Código Penal, sino la mirada de la víctima. Muchas cuestiones, sobre todo en estos tiempos, es lo que siente la víctima. Si una víctima denuncia o siente que sobre su cuerpo o ha sentido alguno de estos delitos, es lo que la víctima siente. Muchas veces se dice, no, bueno, pero la víctima no tiene ninguna señal en el cuerpo, no le pasa. Si la víctima ha entendido que se ha violentado su persona de algunas de las formas que establece el código, hay que encuadrarla. La mejor forma de darle un resultado a la víctima es investigando, no cerrando la puerta de entrada desde el inicio. Entonces, el Código Penal, yo siempre digo, estas leyes son muy lindas. La cuestión es que los operadores tengamos la visión de ponernos en lugar de la víctima, en el caso de los investigadores, y poder, lo que quiere una víctima cuando va a denunciar es que se investigue. Eso es lo que quiere en principio. Y que en su momento sean juzgados los acusados. Eso siempre trato de dejarlo en claro porque el Código Penal, les vuelvo a decir, tiene la forma de condenar, o sea, la pena para un delito, pero si arrancamos cerrando la puerta a la víctima, ya no podemos hacer más nada. Estamos mal. Carolina, una pregunta. ¿Qué pasa cuando te encontrás con una víctima que tiene cierto grado de discapacidad y no puede llegar a expresar lo que realmente le sucedió? ¿Cómo investigás como abogada? ¿Cómo defendés a esa víctima que sufrió un abuso y que lamentablemente tiene este tipo de problemita? Sí, normalmente, bueno, ahora estamos con un caso en la asociación que nos han consultado, a mí me consultó ayer particularmente, de una niña discapacitada, en la cual está constatado el hecho de vieja data, pero nos encontramos con la dificultad de que ella identifique al autor. Frente a esto tenemos que recurrir a otras herramientas, que no solamente sería la cámara GESEL, con la cual la niña estaría imposibilitada de brindar mayor información atento a la discapacidad,
Nosotros hemos pedido informes socioambientales, planillas de antecedentes. Esta persona tenía causas por exhibiciones obscenas, tenía una causa en otra provincia por un abuso sexual con acceso carnal. Era la única persona que tenía vínculo directo, digamos, con la menor, que convivía con la menor, era un tío materno. Pero frente a los otros casos nos encontramos también con que la justicia no cuenta con los operadores judiciales capacitados para poder asistir a la víctima. De hecho, la cámara GESEL de esta niña se demoró porque no había un acompañante terapéutico para que la pueda asistir en la entrevista con la psicóloga en la cámara GESEL. O sea, el cuerpo médico forense cuenta con psicólogos, pero no prevé los casos de los niños que sordomudos o discapacitados para los fines de brindarles la asistencia. Entonces ahí tenemos que empezar como abogados a pensar otras estrategias para morirnos de pruebas, que en este caso se ha podido, pero en los casos donde desconocemos la vida anterior del autor, se nos complica, se nos dificulta, y es la salida más fácil para los abogados defensores, decir, sí, el hecho está acreditado, pero mi cliente no es el autor. Y lamentablemente nos encontramos atados de pies y manos frente a esta situación muchas veces en la práctica. Claro. Doctor Claudio, una preguntita. ¿Cuándo se configura el delito de estupro? Que es tan nombrado y que hoy en día la gente no sabe bien realmente lo que significa. Claro, el estupro fue modificado por el Código Penal hace bastante tiempo. Entonces, como hay muchas consideraciones nuevas en el Código Penal respecto a los abusos sexuales, vuelvo a decir siempre hay que virar, y esto que decía Moire, que decía Carolina antes, a la víctima. La víctima tiene mucho para decir. La cuestión es encontrar cómo. Yo escuchaba recién a Carolina decir cómo hacer cuando no tenés los medios, como el Poder Judicial no tiene los medios, para cuando por ejemplo, una víctima de abuso sexual que por su discapacidad no puede expresarse. Bueno, hay que buscar otros elementos de prueba. Yo siempre digo que, hay jurisprudencia muy grande que dice la amplitud probatoria, sobre todo en estos casos, buscar a los familiares, a lo que pudo decir. Quizás, si no tenés los elementos para hacer una cámara GESEL, quizás todo lo demás que prime a los fines de tomar las medidas inmediatas, y al momento que deba hacerse, garantizar, como decía la compañía terapéutica, que en estos casos, nosotros hemos intervenido en casos con discapacidad, y la verdad que siempre nos encontramos con esto, el acompañante, como lo dice, y bueno, siempre, como es el argentino, trata de buscar la forma. Les vuelvo a decir, en todos los delitos de abuso sexual, sean los simples, los calificados, hay que mirar a lo que dice la víctima. Siempre hago hincapié porque los operadores judiciales es lo que nos olvidamos muchas veces, vamos a lo que puede pasar en el expediente y no en la persona. Yo tengo entendido que una chica, de 16 años, o con tan solo 16 años, puede elegir o no, con consentimiento, se entiende, tener sexo con una persona adulta. ¿Es tan así? Porque se considera que es suficientemente madura, según la ley, y vuelvo a recalcar, según la ley, como para poder decidir tener sexo consentido con una persona mayor. Cualquiera de los tres. Bueno, mira, es bastante simple. Como bien decías vos, el Código Penal establece ciertos límites de edad, ¿verdad?, en los cuales la persona libremente puede dar su consentimiento, ¿bien? Son los mayores de 16 años. Después entramos a la cuestión de, si por ejemplo una menor de esa edad tiene relación con uno de su edad, sí, consentido, ¿bien? Bueno, ahí eso es, ahí estaríamos en lo que puede ser si es objeto de investigación de un juez de menores o de una fiscalía de instrucción. Creo que vamos a la cuestión de que si es una menor, por ejemplo, de 13 años, con un mayor de 20, vamos a poner, o mayor de 18. Claro. En ese caso, ella no podría dar libremente el consentimiento. Lo que puede surgir de la investigación es que haya tenido y la posibilidad de dar el asentimiento, que es totalmente diferente, y será objeto de investigación también. Ahora ya, menor de 12, 11 años, obviamente ya no hay consentimiento ni asentimiento porque no tiene
consideración de lo que va a hacer, entonces ya estaríamos cometiendo, esa persona estaría cometiendo un delito. Porque se está aprovechando de esa inmadurez de todos hemos sido menores, no tenemos la conciencia necesaria para decir si algo lo podemos hacer libremente. Y obviamente está penado por el Código Penal. Seguro. Moira, una preguntita. Vos como madre protectora, por lo tanto familiar de víctima de femicidio, de abuso sexual infantil, te quiero hacer una preguntita. ¿Cuándo prescribe una causa? Bueno, justamente el otro día estábamos hablando del tema de la prescripción con el doctor Masuki en un conversatorio con la doctora Vargas, y llegamos a la conclusión, en definitiva, que, hoy no, primero salió la ley Piazza, en donde, en 2015 creo que ha sido, no me acuerdo el año, en donde decía que el plazo de prescripción empezaba a correr a partir de la mayoría de edad de la víctima. Luego salió una ley que modifica esto diciendo, refiriendo a que la prescripción empieza a correr a partir de la denuncia. Casualmente, ayer nos llegó un fallo de Entre Ríos, ¿eh? Sí, de Entre Ríos, un fallo muy bueno, que se lo voy a pasar después al doctor Masuki, que nos hemos comprometido en pasar los fallos cuando lleguemos a tener conocimiento. ¿Por qué? Porque la imprescriptibilidad del delito todavía por ley no está fijado, digamos, por ley escrita, pero sí podemos alegar la imprescriptibilidad teniendo en cuenta los tratados internacionales, la Constitución Nacional, las constituciones provinciales. En el caso nuestro, nuestro Código de Procedimiento tiene incluida la Ley de Protección a los niños, niñas y adolescentes. Y aquí tenemos un fallo que es muy importante, en donde en un voto 2 a favor y 1 en contra, se refieren a la imprescriptibilidad de los delitos de abuso sexual. Sí, básicamente este fallo que estudiamos ayer con la doctora, que lo analizábamos, los 2 votos positivos, rechazando el recurso planteado por la defensa, hacen referencia a que siempre ante un conflicto de intereses debe prevalecer el interés superior del niño. Es decir, quien ha sido víctima de un abuso sexual gravemente ultrajante e intrafamiliar, difícilmente contaba primero con la madurez para dimensionar el hecho y segundo con la ayuda de un adulto que pudiera llevar los estrados judiciales la denuncia. Entonces, ¿por qué por una ley fría y formal privarlo de esa posibilidad cuando asume la mayoría de edad y sí quiere ejercer su derecho de defensa? También decían de que hay delitos enumerados que tienen carácter de lesa humanidad, con mucha más razón cuando está afectando la infancia y el daño a la psiquis, que es irreversible en el caso de los delitos de abuso sexual, con más razón se debe proteger y que no estaría vulnerado, digamos, si bien no se fija un principio claro de imprescriptibilidad de estos delitos, sí el juez tiene la obligación de tomar los tratados internacionales y crear una cierta norma tendiente a la protección integral de las infancias, que no implica una vulneración de los derechos del imputado. Lo que hablaba el otro día el doctor Masuki, que es la constante creatividad que tienen que emplear los funcionarios judiciales, porque si no el sistema judicial no va a avanzar, no va a prosperar si nos apegamos solamente a la letra fría del código, a la letra fría de la ley. Para eso también tienen esa facultad discrecional de poder interpretar, sumar jurisprudencia, fallos, que enriquezcan, digamos, lo que está plasmado en el código, que siempre queda desactualizado frente a la realidad. Por otra parte, a mí me ha parecido de muchísimo interés en el fallo de que hace referencia, en primer lugar, lo que siempre decimos, que ante un conflicto de intereses de un niño y un adulto, por ley, teniendo en cuenta los tratados internacionales y demás, siempre debe prevalecer la protección al niño. Y por otro lado, otro concepto también que me ha parecido de lógica pura, pero que no lo voy a dejar de mencionar, que la ley penal está por debajo de la Constitución. Y nosotros, en nuestra Constitución, tenemos inserto, digamos, el tema de la adhesión a ciertas leyes o a los tratados en protección de los niños.
Entonces me ha parecido un argumento que por ahí dice, ah, sí, es lógico, pero está bueno que lo hayan mencionado en un fallo. Una preguntita. ¿Qué sería un delito gravemente ultrajante? El gravemente ultrajante se da en los casos que, a ver, hay que ser un poco más gráfico, cuando le ha causado a la víctima, o sea, no es un acto sexual normal, digamos, sino que ha causado daño grave, por ejemplo, alguna secuela psíquica, o la forma en la cual se ha desarrollado, le ha causado, no tan solo por el tiempo, sino por la forma, alguna gravedad psíquica o lesiones o demás, o por el tiempo, por ejemplo, seguido con la privación de la libertad, es decir, le causa a la víctima algo más allá de lo normal, que podría haber sido un acto sexual, en este caso es una violación, un abuso sexual, por ejemplo, con exceso carnal, agravado por muchas circunstancias que hacen, y les voy a aclarar una cuestión, si bien uno dice, bueno, nunca sucede, lamentablemente, en la mayoría de la cantidad de los hechos que hemos investigado, la calificante se da en la mayoría de los casos, es decir, la violencia con la que suceden estos abusos sexuales, lamentablemente cada vez es más repetitiva. Eso es lo que hemos visto, por ejemplo, en la mayoría de los casos. Y no tan solo nos quedamos en lo que le sucede en el cuerpo, sino en la psique, que es lo más grave, es lo más difícil de sobrellevar ante una situación de estas características. Yo quiero preguntar si existe alguna manera de prevenir el abuso, porque creo que la prevención es la clave en todo esto, ¿no? Por supuesto, la educación sexual en las infancias, a mi criterio, y al de mucha gente, es básica. Se cortó, Moira. Que se oponían a que se les brinde educación sexual a los niños en el colegio. La verdad, creo que falta muchísima información, pero como siempre digo, creo que hay que empezar educando a los padres más que a los niños. Sí, totalmente de acuerdo. Sí, mira, muy bien lo que dijo, pero nosotros hemos establecido, y seguramente con la asociación que lideran Carolina y Moira, la educación sexual en la escuela ha traído no tan solo la prevención, sino también a detectar casos de abuso sexual en la infancia. Es clave eso. Y en cuanto a lo que decía Moira, apoyo en cuanto a los adultos, y sobre todo a los varones, es esto de desconstruirnos, de no replicar viejas conductas machistas o de patriarcado. También va con esto, con nosotros, los varones, de permitirnos una nueva vida con otra visión totalmente diferente a lo que ya venía, y es lo que estamos viendo las consecuencias en esta temática que hablamos, que es el abuso sexual en las infancias. Moira, te hago una consulta. ¿Cuál es el impacto psicológico del abuso sexual infantil? Mira, según Irene Intevi, dice que es asimilable a un disparo a la psiquis. Según yo te puedo decir de mi experiencia como madre, bueno, yo creo haber pasado por todos los estadios, desde la desesperación, desde el no querer creer o el esperar que eso no sea real, a, bueno, millones de situaciones extremadamente dolorosas. Lleva 7 años de juicio mi hija y recién ellos están imputados. Ahora los han llamado a declaración indagatoria porque están bajo el sistema viejo, digamos, y ellos en la declaración indagatoria se comprometen ambos digo, el progenitor y el tío, que son los imputados, se comprometen a someterse a pericias psicológicas y psiquiátricas. En el día de ayer, porque para poder tomar conocimiento de la causa de mi hija tengo que ir al juzgado, sacar fotocopia o escanear las cosas porque no me notifican de absolutamente nada. Y tomo conocimiento de que el progenitor presentó un escrito diciendo que él no se iba a presentar en las pericias por consejo de su abogado. A todo esto el progenitor de mi hija es abogado, ¿no? Y bueno, y así siguen dilatando las cosas, siguen pasando los años.
cuando uno invoca causales por las cuales debieran revocar la exhibición de prisión, porque están entorpeciendo la investigación, dilatando los tiempos, los jueces, en mi causa, como en algunas puntuales, no hacen absolutamente nada. Consideran que no hay peligros procesales por el solo hecho de que hace 7 años se ha iniciado la causa y ellos no han eludido la justicia, o sea, no se han escapado. Pero ¿y el resto? Sí, eso es como poner en duda la palabra de una víctima cuando va y declara. Y como proteger constantemente a los abusadores. No solo poner en duda la palabra de la víctima, sino revictimizarla constantemente, porque ha pasado por cuantas pericias se imaginen, los imputados no han estado detenidos nunca. Hoy se dan el lujo de no someterse a las pericias psicológicas ni psiquiátricas, si bien son objetos de prueba. Pueden no comparecer, pueden no prestar colaboración, pero tienen la obligación legal de comparecer. Tampoco han justificado su incomparecencia, han violado una perimetral, se han acercado al domicilio de la víctima, o sea, y es demasiada la violencia institucional, que el juzgado no está poniendo un parate, tampoco nos notifican, o sea, es mucho, no solo la revictimización, sino que como letrada, la doctora, yo también estoy en el expediente, nos vemos violentados directamente porque tenemos que pedir como favor que nos presten un expediente del cual somos parte para poder tomar conocimiento, resguardar la prueba, y del otro lado no comparecen, no justifican, es como que nada pasara. La víctima está citada, o sea, tiene fechas para ir a una pericia en la Corte Suprema, estamos hablando de que ha hablado, no sé, en todos los lugares posibles, y los abusadores están libres, chochos de la vida, no se han presentado nunca, con una total impunidad. Entonces, no solo es la violencia que ha sufrido en su momento la víctima, que le ha hecho produce un daño irreparable, sino la violencia institucional de la que somos objeto, la madre protectora y abogada, y nuevamente la víctima en el foco de escena, violentada, ahora ya no por los abusadores, sino por un sistema judicial patriarcal. Yo creo que esa es la parte más dura, en definitiva, con el transcurso del tiempo, el hecho de que uno tome la decisión de denunciar, que yo esté frente a una cámara constantemente aconsejando que se denuncie, y después la gente me puede decir, ¿vos con qué cara dices que denuncies si hace 7 años que no ves justicia? ¿Y qué les puedo contestar? Si me permiten los 4, una preguntita, porque acá es donde hay algo que a mí me duele y literalmente no me cierra. El caso de mi hija tardó 2 años para llegar a conclusión y fueron 2 años interminables. Eran horas interminables, días interminables, de dolor y recuerdo en forma permanente que te retorcían la psiquis y el intestino. Estábamos hablando antes del caso de Jessica Dumont, 12 años y todavía sin justicia. Estamos hablando de tu caso, Moira, 7 años y sin justicia. La ley no prevé un tiempo como mínimo para poder empezar a accionar o hacer algo. Porque a ver, si llegamos a una causa de acá a la eternidad, no solo que ellos van a quedar libres, sino que el dolor de las víctimas y su círculo de confianza, ¿quién lo valora? ¿Quién lo respeta? Porque tanto sufre una víctima. Por supuesto, el dolor de la víctima es algo que no tiene nombre, pero quien acompaña a esa víctima también lo sufre, porque ve el sufrimiento de la víctima, y eso te transforma en víctima también. Seguro. La ley prevé algo. Todos los códigos de procedimiento prevén plazos para todo tipo de acto procesal, pero resulta que los plazos parecen ser exigibles a las víctimas y a los abogados, en mi caso que estoy defendiendo a mi hija, pero los jueces no respetan ningún plazo. También nosotros evidenciamos en la diaria, por la asociación, que los plazos se aplican y la ley es muy rápida cuando se trata de abusadores que no cuentan ni con medios económicos, ni con un respaldo moral, por así decirlo, o académico. Es como que el código se aplica rajatabla, los tiempos se aceleran,
y los abusadores terminan condenados. Aquí estamos frente a abusadores que son culpables, pero bueno, tienen la complicidad del apellido, la complicidad del título, la complicidad social, que los ampara, los protege, y vuelvo a lo mismo que siempre reitero y no me canso de decirlo. Frente a un hecho aberrante, si me llegara a pasar que me acusan, me encargaría personalmente de acelerar los tiempos de la justicia y demostrar mi inocencia. Aquí es directamente proporcional la dilación que ellos mismos ponen a la causa, ahora no presentándose a las pericias, no justificando su incomparecencia, con el grado de culpabilidad. Yo creo que a la sociedad santiagueña no les tiene que quedar duda. Si fuesen inocentes, acelerarían, usarían los medios que están usando para dilatar, a los fines de demostrar su inocencia, y después buscar un resarcimiento atento al estado de inocencia que dicen tener, y no dilatar, porque es como el otro día leía, es como echar en un balde de agua una gota de tinta. La idea es diluir, desacreditar, y la gota de tinta aquí sería la verdad. Cuanto más agua le eche, más tiempo dilate. La idea es esa. Lo que no saben que están frente a una madre protectora que no solo cuenta con los medios económicos, sino con los medios intelectuales para defender a su hija, y que no está sola, y que desde el día 1 se le creyó a la víctima, y vamos a seguir en todas las instancias que nos toque ir, porque por cansancio no nos van a ganar. Nosotros aquí, esta causa es una causa, si bien de la doctora, es una causa personal también, porque veo a diario y constato el padecimiento de ambas, ella como mamá protectora y de la víctima, y también me doy que voy a tribunales y tengo que cruzar al abusador, y haciendo su vida totalmente normal, y resulta sumamente violento para mí, que no soy implicada directamente. Me es violento, o sea, eso también, el tiempo se prolonga y la impunidad sigue en la calle, él está como si nada. Eso es gravísimo. Ni hablar cuando la víctima se cruza al victimario. No, ni hablar que el abusador, habiendo millones de veterinarias en Santiago del Estero, tuvo la idea, que no creo que fue, no la habrá pensado, de comprar en la veterinaria que está al lado de la víctima. Violando la perimetral, creo que como una forma también de marcar terreno y de decir, mira todo lo que soy capaz de hacer. Te he violentado una vez, te sigo violentando. O sea, violado una perimetral, no ha comparecido, entorpeciendo la justicia. ¿Qué más falta? ¿Que se profugue para que la justicia reaccione? Ya no han robado pruebas de un expediente, de una caja de seguridad. O sea, es mucho, es demasiado ya. Es decir, no basta que la víctima haya pasado por un hecho aberrante como el abuso sexual, sino que la justicia en muchos de los casos no acompañan. Claudio, una preguntita. ¿Qué hay de cierto con el tema de que se dice que los abusadores sexuales son reincidentes? Sí, lamentablemente, bueno, nosotros acá en la provincia de Córdoba nos ha tocado, y a mí particularmente me ha tocado intervenir en casos en los cuales el abusador ya había cometido otros hechos, quizás no denunciados, porque obviamente muchas veces muchas víctimas no tienen miedo de denunciar, porque esto que decía Moira, que decía Carolina y que decís vos, es que no ven un resultado plausible, la justicia, o sea, no ven un resultado de que haya un abusador detenido o que un abusador detenido o condenado. Entonces, esa impunidad que muchas veces sucede porque uno la lee, verifica que muchos de los abusadores su conducta ha sido, en varios otros casos anteriores, o no juzgada o no denunciada, y al momento de encontrarnos con un nuevo hecho, la persona, la víctima, dice, porque yo sabía que otras personas también habían sido víctimas, pero bueno, no se han mirado a denunciar. Siempre digo, no soy psicólogo, sino uno habla de la experiencia, lamentablemente. A mí me ha tocado intervenir en más de 100 casos de abuso sexual, en los cuales tuve que aprender, estudiar, interiorizarme, escuchar a la víctima, ver a la víctima, desde el momento que se empezaron a hacer las cámaras GESEL en Córdoba. Entonces uno tenía que empezar a estudiar y ver. Y esa pregunta que vos decís, la respuesta es que en muchos de los casos son reincidentes,
Y la última víctima es la que se anima a denunciar. Lamentablemente es una respuesta afirmativa. Te hago una pregunta, Moira. ¿Cuáles son las reacciones del estrés postraumático? Hay infinidad de reacciones. Por ejemplo, a nivel psicológico, a nivel físico, depende de la edad y algunas veces no, ciertos síntomas, es decir, de hacerse la pis en la cama o de tener incontinencia, digamos, de no poder retener las heces, tienen un nombre específico, eneuresis y encopresis, trastornos de sueño, trastornos alimenticios, de falta de motivación para estudiar, o todo lo contrario, personas que se vuelven obsesivas con el tema del estudio. Y hay infinidad de situaciones psicológicas y físicas por las que atraviesa la víctima y que solamente con tratamiento a largo plazo se pueden ir disipando, pero considero que es algo con lo cual tienen que aprender a convivir. Sí, lamentablemente. Todos sabemos que la gran mayoría de los casos son intrafamiliares, pero bueno, sí, entre los tres, a nosotros ciudadanos común y corrientes, madre y padre de criaturas, bueno, ellos ya no son criaturas, lo fueron en su tiempo, pero tengo sobrinas. ¿Qué consejo nos podrían dar para estar atentos ante un posible abuso? Porque no significa que solo pueda ser el padre, puede ser un hermano, un tío. Por lo general sabemos que cuando es intrafamiliar es alguien del núcleo interno de la familia, pero ¿cómo podemos hacer para estar atentos a esa situación? ¿Cuál sería uno de los tips o los tips como para ponernos en señal de alerta? Nosotros por lo menos en las capacitaciones que damos en el interior de Santiago, yo arranco la capacitación diciendo una frase que los padres nunca deben decirle a los niños: si me entero que alguien te hace algo, lo mato. Es la primera frase que al niño nunca hay que decirle. Hay autores que hablan de que hay 5 pasos para que el abuso sexual se lleve a cabo, 2 de los cuales facilitan el abuso y 3 que son consecuencias del abuso. Uno es la intimidad, generar la confianza, el ambiente seguro, donde se va a poder configurar el abuso y a los fines y ganar la confianza, y la amenaza de que el niño no va a contar. La amenaza puede ser: no cuentes porque le va a pasar algo a tu mamá, o no cuentes porque lo que hemos hecho no es nada malo. Y después las otras consecuencias son el temor del niño, el meterse para adentro, el sentir que está en deuda con el abusador, por ende, por ese supuesto secreto que tiene, una develación, o sea, contarlo, y a su vez una develación tardía, no, normalmente, y a su vez un arrepentimiento. Pero nosotros siempre las capacitaciones arrancamos diciendo eso. Esa frase no hay que decir delante de los chicos nunca. Y segundo, a darle la seguridad a los niños de que sea lo que sea que tengan para contar, sea lo que sea, los padres, la madre o en su caso los docentes o la persona de confianza, porque los excluyo a los padres y a las madres porque hay abusos intrafamiliares, todos lo sabemos, siempre se les va a creer y que va a estar todo bien, se va a buscar el resguardo, porque también uno de los temores de los niñitos es no contar el abuso sexual por temor a que la madre, el padre o la persona que los va a proteger o los debería proteger puede ir presa y la familia se va a desintegrar. Ese es otro punto. Pero creo que básicamente mi modo de ver como mamá y como abogada y por la diaria, por lo que veo, creo que básicamente es la escucha atenta. Y la escucha atenta no solo de oídos, sino de ojos, como yo digo, como mi hijo a veces me dice: escúchame con los ojos. Estar atento al lenguaje no verbal del niño, cómo exterioriza, con quién no quiere ir, con quién sí disfruta ir, a quién no quiere saludar,
los niñitos son muy sabios, te saben decir si uno está atento, si te puedes dar cuenta qué personas le infunden confianza. Y también yo tengo un hijo de 9 años y si me doy cuenta cuando él distingue un cariño puro de un cariño que no lo es, y me he podido dar cuenta de eso también. Cuando la doctora Vargas recién se refería a la develación tardía, yo quiero aclarar algo, más bien creo que lo hace desde el punto de vista legal, es decir, uno siempre espera que el niño venga y cuente en cuánto le sucede, y eso no pasa, normalmente no pasa, porque los niños hablan cuando pueden, cuando se animan o por algún disparador, e inclusive cuando se acuerdan, porque también puede pasar que durante muchísimos años hayan anulado, reprimido el recuerdo, y se acuerdan cuando tienen 30, 40 años. Sí, nos ha pasado de ir a una entrevista en la radio y nosotros hemos hablado del abuso sexual y la señora ha mandado un mensaje que ella lo tenía guardado, se estaba con una crisis de nervio, contando que ella cuando tenía, una señora de 60 años, que ella cuando tenía 15 le había abusado su abuelo, y que el abuelo había muerto, y que recién la familia se estaba enterando porque la charla nuestra de abuso sexual fue un disparador para ella, que estaba sola, y es como que se ha reencontrado con ese recuerdo que el mismo inconsciente, a los fines de que ella sobreviva y lleve una vida normal, lo había tapado. Y bueno, y así pasa. Por eso también cuando se la juzga a las víctimas, ay, ¿por qué recién ahora habla? Porque la víctima, como ha dicho el doctor, habla cuando puede, cuando están preparados, o cuando se presentan situaciones que actúan como disparadores para que ese hecho salga a la luz. El mecanismo de disociación es otra cosa que es muy característica de los niños abusados. ¿Por qué disociación? Porque ellos es como si separaran en su cabeza lo que les ha sucedido, lo guarden en un cajón y traten de continuar su vida con ese recuerdo guardado. Eso es otro indicador del abuso sexual. Claro, adhiero totalmente a lo que dicen tanto Carolina como Moira, y ampliando lo último que decían, no hay que cuestionar a la víctima. Siempre digo que el momento de la infancia, el momento de la víctima es ese y no es otro. Nada más, es eso. Acompañar desde el amor, desde el cariño, porque es lo que más necesita esa persona, que con tanto dolor se anima a contar algo que causa mucho daño. Entonces, como decía Carolina, la escucha activa, la mirada activa son claves. Los chicos tienen mucho para decirnos. El tema es que hay que encontrar el momento. Seguro. Ahora, ¿qué pasa con ese varón adulto? En realidad de varón no tendría nada, pero bueno, que le dice al pibe, agarra a su propio hijo, menor de edad, y empieza a mostrarle revistas pornográficas o revistas con imágenes obscenas, o hasta llegar a mostrarle una película pornográfica con el objetivo de querer enseñarle para que él sea machito el día de mañana. ¿Eso es o no es una clase de abuso también? Es un delito, es la corrupción de menores. Y lamentablemente, bueno, mi equipo de trabajo también es juez de violencia, obtenemos lamentablemente muchas denuncias de víctimas mujeres, donde dicen, y el padre tomaba esta conducta para, voy a hacerlo así, para mostrarle cómo es el macho. Exacto. Mirá qué cabeza, ¿no? Sí, eso es el delito de corrupción. Se ve lamentablemente mucho en esta época, sobre todo con el acceso que hay más rápido a todo lo que son las páginas pornográficas y demás. Está penado. En Córdoba, lamentablemente, tenemos muchos casos, y sobre todo vamos a poner, voy a sacar lo que es el padre, el corruptor a través de las redes sociales, donde no tan solo le solicita al menor fotos íntimas, sino también que le exhibe esto que voy a decir, fotos pornográficas y demás, para corromperlo. Estás rompiendo su infancia, su niñez. Está penado por el código, tiene una pena alta para lo que es. Siempre digo que todas las penas de abuso podrían ser un poco más, pero bueno, el código penal es uno y se toma en cuenta todas las penas para poder. Pero hay muchas penas que deberían estar un poquito más elevadas porque, como esto decíamos al principio, afectan a nuestra niñez.
entonces deberían estar un poquito más elevados los mínimos. Ese es un pensamiento de Claudio Mazzucchi. Compartimos, doctor. Compartimos, sí. Sí, donde yo interpreto, no solo el abuso es si hubo penetración, no hubo penetración, si tocaron o no tocaron. Como dijo el doctor antes, hay muchas clases de abuso. Este creo que es el principio de uno para llevarlo a un camino a posterior, a un lugar donde el victimario puede llegar a abusar sexualmente o no de la víctima, pero sí que le está arruinando la infancia, le está arruinando la vida. Porque, claro, Hugo, mirá, en ese caso, lo que se dice con esto que dice, no va a pasar nada, le estoy mostrando una foto o una película, está normalizando, hace que el menor o que el infante quizás normalice una situación, entonces, ante un caso, lamentablemente de abuso, entienda que cree que está bien, porque se lo ha exhibido un mayor, sobre todo de confianza. Mirá vos lo que le produce en la cabeza del infante, normalizar una situación que, por supuesto, es delictiva. O sea, volvemos a lo mismo, a la columna vertebral del problema, el patriarcado, porque incluso nos damos con mismas madres que naturalizan. Por ejemplo, nos ha pasado nosotros tenemos detenido un abusador de 17 años, que había sido, según los informes socioambientales, iniciado sexualmente por su propia madre. Entonces nosotros volvemos a lo mismo, a la columna vertebral del problema, el patriarcado. Sostener conductas naturalizadas, que están naturalizadas como normales, no horrorizarnos, no denunciar, es más, aceptarlas, buscarlas y generarlas. Tanto las madres como los padres, hoy llevan a que esa conducta que llevó a cabo la madre en su momento, lo tenga a este adolescente, digamos, de 17 años detenido por haber abusado sexualmente de su sobrino. O sea, ¿dónde hemos llegado? O sea, no estoy diciendo que la historia hubiera sido distinta, pero sí estoy diciendo que la madre quizás aceleró o actuó como disparador de esta conducta delictiva que hoy ha producido un ultraje a un niñito de 3 años, que es su propio sobrino. De todas maneras, yo siempre me autodefino como una persona feminista en el sentido de defender los derechos de las mujeres, pero también no se te cortó, Moira. Puede decir de que el machismo, mujeres las que crían a los hijos. Hola, sí, se te cortó cuando terminaste de decir que te definía una mujer feminista. Sí, porque por el tema de la protección de los derechos de la mujer, de lo cual estoy de acuerdo y es mi bandera, pero no dejo de ver que el machismo y el patriarcado muchas veces es sostenido por mujeres que crían hombres machistas, que cuando tienen un hijo varón le dicen, ay, vos puedes atraer a tu noviecita a la casa y tener una hija mujer, y no, vos no puedes cuando te... O sea, la diferencia que hacen, y esto que decía el doctor Mazzucchi, de decir, vos sos macho porque te puedes tener relaciones sexuales a los 15 y la mujer es una prostituta o lo que sea porque tiene relaciones. Y esa cuestión, yo lo veo muchísimo más en la crianza que dan las mujeres a sus hijos varones. Entonces creo que la mujer también es la que sostiene el machismo y el patriarcado. Sí, seguro. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Es parte, como decía Carolina, del patriarcado. Son los resabios del patriarcado. O sea, muchas mujeres son oprimidas porque tienen que hacer determinadas conductas porque macho, está el hombre, ¿sí? Enrique Stola, no desconstruido, claro. Tiene que hacer por eso, hasta por miedo, porque si no replica esa conducta patriarcal, quizás no encuadre en lo que quiere su pareja. ¿Sí? Claro. La actualidad lo seguimos viendo. Sí, la verdad que es terrorífico y es doloroso. A ver, yo no lo viví, no lo sufrí, pero calculo que debe ser algo
espantoso, porque una de las peores violencias, pues son violencias que dejan, como digo siempre yo, que dejan huella. Hace cuenta que te pasó un arado por encima, porque la vas a llevar por el resto de tu vida. Así es. Claudio, una pregunta. ¿Cuál es la diferencia, más allá que el Código Procesal Penal es uno para todo el país, pero yo veo que hay provincias que actúan o trabajan distinto, sobre todo en distintas temáticas, tanto en abuso sexual como en violencia de género? Córdoba fue la primera provincia que se adhirió a la ley 26485, que es la ley de protección para prevenir y sancionar y erradicar la violencia, pero hay en ciudades donde se aplican y en ciudades donde no se aplican. ¿Eso queda a interpretación de un juez o porque no están adheridos a algún tipo de leyes o algo por el estilo? Bueno, un poquito, digamos, los códigos procesales, cada provincia mantiene como un Estado federal, puede dictar su código procesal, por ende, cada juez, cada fiscal de cada provincia actuará de acuerdo a su código procesal. En cuanto a la ley 26485, que es la ley nacional de violencia familiar, género, cada provincia además sacó su ley, obviamente, no puede ir por debajo de la ley madre, pero sobre todo ninguno, como decíamos, podemos ir sobre las convenciones internacionales, que son, por ejemplo, Belén do Pará, la CEDAW, que son leyes internacionales, convenios internacionales, donde Argentina adhirió completamente, donde se prioriza, se debe investigar, erradicar todo tipo de violencia. ¿Bien? Como bien decís vos, cada juez, en base a esas leyes, puede aplicar distintas medidas, pero todas son coincidentes en que hay que proteger a la víctima. ¿Por qué digo esto? Porque sí, vos vas a encontrar que cada provincia, cada juez, la misma provincia va tomando distintas medidas siempre para proteger. Y vos decís, pero ¿por qué uno lo hace y otro no? Bueno, ahí está la cuestión, es la interpretación que cada uno hace de la ley. Yo te voy a poner un ejemplo, que siempre hablo de juzgado en el cual yo presido, tengo un gran equipo. Nosotros, por ejemplo, nos disponemos la custodia del agresor cuando no las fiscalías nos lo detienen. Nosotros disponemos la custodia sobre el agresor, es decir, un policía que lo siga a todos lados al agresor. ¿Por qué? Porque es una amenaza inminente para la víctima. No está escrito ni en la ley nacional, ni en ningún lugar está escrito eso. Es una práctica que nosotros la tomamos de España, de juzgado a mi cargo, a determinados casos donde veíamos que, por ejemplo, en un caso grave de violencia de género, le ponemos la custodia de la mujer. La mujer iba caminando a todos lados con un policía. En los pueblos, ¿qué decían? ¿Qué hizo esta mujer? Y el agresor, como si nada, continuaba su vida. Entonces, como no funcionaba y el agresor seguía incumpliendo las medidas que íbamos adoptando, ¿qué hicimos? Le pusimos la custodia, en el año 2016 te estoy hablando, Sí. la custodia sobre el agresor. Y esto lo cuento porque a los 2 días lo tenía en el despacho al señor, el señor se puede decir, a esta persona, y no les miento, se me arrodilló y me dijo, por favor, sacame los policías, no es vida. Y transcribimos la situación, que se hizo presidente el señor, y arrodillado nos dijo, esto no es vida. Entonces yo que le dije, mire señor, es lo que vive su pareja, la víctima, todos los días, por usted, que fue condenado y sigue continuando con ese tiempo. Entonces, ¿qué te quiero decir esto? Que las leyes están, son hermosas, además lo que tenemos que hacer los operadores judiciales es aplicar y usar, no digo esto, práctica, la calle y pensar en la víctima. No es muy difícil, hay que hacerlo. Pero lamentablemente no se comprometen. No se comprometen. Yo siempre digo que no dudo que hay funcionarios que trabajan como lo hacen yo y como lo hace mi equipo de trabajo. Seguramente, lamentablemente, tantos femicidios, tantas cosas que leemos que suceden, obviamente que vemos que no funcionan. Pero también yo, ¿para qué menciono estas cosas? Para que los que nos están escuchando digan, mirá, hay otra forma. ¿Se puede evitar el femicidio? Claro que se puede evitar. Siendo, como decís vos, responsable. Hay que ser responsable en su trabajo. Jueces, los funcionarios. Mira, nosotros, sí o sí, yo siempre hablo de las ONG, son un gran motor.
A mí me encanta el feminismo, me encanta porque es el motor que nos hace que nosotros los funcionarios tengamos que trabajar más y mejor todos los días para evitar los femicidios, para evitar las víctimas. Falta responsabilidad, seguramente, pero no podemos claudicar ante eso, tenemos que seguir, porque si no nos cruzaríamos de brazos y no hacemos nada. Claro. Creo que todos los que estamos acá, y ustedes particularmente, que están visualizando esto, hacen a que los que nos estén escuchando digan, sí, hay funcionarios quizás que no están a la altura, pero tenemos que exigirles, porque se puede hacer otra cosa. Yo quizás soy bastante optimista en esto, pero quiero dar un mensaje también. Yo leo las noticias y cada vez que leo un femicidio digo, ¿y no se pudo hacer algo más? Cuando leo que una víctima fue 11 veces a hacer una denuncia, ¿cómo ninguno se dio cuenta? Si me están escuchando, si me están viendo, digan, hay otra forma, hay otra forma. Hay personas comprometidas como ustedes, como Moira, como Carolina y tantos otros. Tenemos otros, lamentablemente, que tendría que repensarlos, a ver qué quieren para la vida. Por eso, como dije anteriormente, la prevención en todos los casos es clave. Sí, mira, así como Carolina, cuando me toca ir a dar alguna charla o algún curso, que evidentemente a gente común y corriente, y yo siempre les digo, de la violencia se puede prevenir, se puede salir. Sí, pero todos tenemos que hacer algo, todos tenemos que hacer algo. El vecino que escuchó una violencia, que dijo, no, total es un problema de ellos, no, directamente, llama a la policía, el 101, llama al 911, llama y dice, mira, pasa algo, es el compromiso de cada uno, no mirar para otro lado. Pero eso va al humano, a la persona, compromiso, es la clave, y la empatía también, obviamente, y muchas más calidades que seguramente Carolina y Moira, no, lamentablemente por su experiencia nos pueden contar. Perfecto, bueno, lamentablemente nos tenemos que ir, ya se nos agotó el tiempo. En verdad fue un honor, un gusto y te diría hasta un orgullo poder compartir una charla con todos ustedes, no solo por lo profesional, sino por la calidez humana, y no me queda otra que despedirme con un simple gracias, que yo sé que eso no es nada, yo sé que ustedes dejaron mucho para poder estar hoy en la charla con nosotros, y la verdad que para mí fue un gusto, y me llevo mucho aprendizaje de todo esto, y por sobre todo me encantó la idea esta de que realmente no victimizar a la víctima poniéndole la policía, sino que realmente el que cometió el delito, el victimario, sea quien debe ser perseguido y debería ser un ejemplo a nivel nacional. Como quedaron, en verdad, sé que esto lo vamos a tener que volver a repetir porque fue tan interesante que quedaron un montón de cosas en el tintero, pero bueno, yo creo que con esto ya es un pequeño aporte que podemos hacer a la sociedad para poder cuidar a nuestros niños, niñas e infancias. Dicen que el saber no ocupa lugar, pero no solo eso, yo creo que el saber, el aprender, no ocupa lugar y ayuda a salvar vidas. Así es, exacto. Gracias, Hugo, por tu invitación. La verdad ya se te extrañaba, hace mucho que no estábamos en contacto. Comparto tu idea de que el doctor Masucci es un juez, es un ejemplo a nivel nacional, con lo cual esto que se viralice, que se conozca, que llegue a oídos sobre todo de sus pares, a ver si aprenden un poquito. Para mí vos, Hugo, sos un ejemplo de ser humano, de padre, de todo, te lo he dicho siempre desde el día que te conozco. No has hecho más que sostenerme, que acompañarme, habiéndonos conocido por un grupo de WhatsApp. Así que públicamente te tengo que agradecer y decirte que te admiro muchísimo. Y muchísimas gracias a los dos por la entrevista. Muchísimas gracias por el espacio, la verdad que valoramos mucho que en estos tiempos donde estos temas no incomodan, ustedes decidan darnos un espacio para poder mostrarlos. De mi parte les agradezco a los tres, la verdad que es un tema que moviliza un montón y que lamentablemente no se habla mucho, por eso me parece sumamente importante que se empiece a visibilizar todo este tema, porque es sumamente importante. Así que de mi parte le agradezco, me llevo también mucho aprendizaje
y bueno, para lo que necesiten vamos a estar. Muchísimas gracias. Bueno, igualmente. Igualmente. Bueno, después de esta entrevista donde creo que nos llevamos varios conceptos que son ricos en contenido, ricos en aprendizaje, sí, para poder transmitirlo, no, porque creo que lo importante de todo esto no es recibirlo y guardarlo, sino que recibirlo y transmitirlo, como también es importante lo aprendido para poder actuar en el núcleo interno de la familia. Vos como mamá de una criatura, creo que te fue de vital importancia, calculo, y hasta qué punto lo podés emplear en tu vida personal. Sí, este tema la verdad que moviliza un montón, es sumamente importante la prevención para que estos casos no sigan sucediendo y que lamentablemente muchas veces se tapa por vergüenza y la víctima siempre va a hablar cuando esté decidida a hacerlo. Sí, la víctima tiene sus tiempos. Tiene sus tiempos. Lo que nosotros como adultos tenemos que estar atentos a los tips, a las conductas de nuestros, no solo nuestros hijos, porque nosotros lo que aprendemos no es solo para nuestros hijos, sino para una sociedad. Claro. Que creo que ese es el puntapié inicial y el origen de este programa. Sí. Tratar de hacer algo que le sirva a la sociedad. Claro. Aportar algo en beneficio de las personas que puedan llegar a estar pasando por un abuso sexual, por una situación de violencia, sí, para poder prevenir, para poder saber qué tiene que hacer si lamentablemente el hecho sucedió. Claro. Creo que nuestro programa es aportar algo en beneficio para la comunidad en su conjunto. Sí, por eso me pareció sumamente importante lo que hablamos recién, más que nada para la prevención. Bueno, como todas las semanas, este fue un programa más de Sin Secreto. Nos volveremos a ver el próximo sábado, si Dios quiere, con una entrega más. Como dije recién, para poder aportar algo en beneficio de la sociedad. Muchísimas gracias a todos ustedes que están del otro lado. Muchísimas gracias a todo el personal de Conclusión TV que nos apoya, nos acompaña y está al lado nuestro para que podamos crecer día a día un poquito más. Muchas gracias.